Santiago continuó su viaje a través del bosque y eventualmente llegó a un estanque. Primero vio troncos y palos marrones en el estanque. Santiago vio Carlos en los por un momento y entonces siguió adelante. En el medio del estanque, Santiago vio un castor marrón. Él nunca había visto un castor antes y estaba muy interesado. Santiago miró de cerca el patrón de su pelo y los detalles en su collar. Después de mirar el castor, Santiago vio Carlos en las ramas con hojas verdes. Santiago tuvo no interesante en los plantas, así que él solamente miró para un breve momento. En la otra final del estanque, Carlos oyó un ruido silencio. Cuando él vio Carlos al ruido, Santiago vio un puercoespín en el árbol. El animal tuvo pelo marrón con plumas puntiagudas en blanco y negro. La luz asustó al puercoespín, así que hizo un ruido extraño que asustaba a Santiago. Finalmente, Santiago vio algo que estaba nadando y se puso de rodillas para mirarlo. La luz de Carlos mostró dos peces azules. Santiago le gustaban los peces porque tenían escamas coloridas y aletas agradables. Se hacía tarde en la noche y Santiago tuvo hambre. Mientras él buscó para comida, se encontró un zorro anaranjado. El zorro lo miró un poco y luego escapó. Entonces Santiago vio manzanas en la distancia, pero vio otra cosa también. Cuando se acercó, se dio cuenta era una casa de árbol. Carlos vio colores diferentes en la casa y cuando abrió Carlos en los, vio papeles, escritura especial. Aunque Santiago tuvo interesante en los papeles, pero él tuvo más interesante en las manzanas. Cuando llegó a la fruta, vio que las manzanas ya había sido comido, así que fue a buscar para más. Eventualmente Santiago encontró algunos y se sentó bajo de un árbol para comer. Después de 15 minutos, se levantó, pero tropezó con una roca. Por esto Carlos voló fuera de sus manos y aterrizó muy lejos. Todos los animales estaban viendo la escena. Cuando Santiago fue a agarrar a Carlos, se dio cuenta de que alguien o algo tuvo su linterna. ¿Quién podrá ser?